responder a la pregunta del título para algo que es una perspectiva milenaria, puesto que todos nosotros seguramente en nuestra facultad hemos tenido profesores de clínica que han insistido en el paciente como persona para consolidar la relación clínica. Y ahora se han agregado elementos que de alguna manera plantean la necesidad de retomar por múltiples aspectos que iremos viendo esta visión. Los objetivos de la ponencia son desarrollar las bases que sustentan esta propuesta, presentar el informe de la actividad sobre las jornadas latinoamericanas de medicina centrada en la persona que se hizo en diciembre en Lima, analizar el impacto de la transición epistemológica. Esto podemos hoy, en aras del tiempo, suntearlo, presentarlo parcialmente y suntearlo por la complejidad y porque nos llevaría fuera de los límites de tiempo. Pero sí vamos a hablar de las reorientaciones que se requieren para avanzar en esto. Exponer el proyecto específico de investigación epidemiológica que nos propone la Asociación Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona y la Academia Nacional de Medicina del Perú, que de alguna manera en esto ha tenido un papel muy relevante a nivel latinoamericano. E invitar a diversas organizaciones médicas de nuestro país a participar en la tarea de intensificar este desarrollo. El tema es un universo, admite miradas múltiples y nosotros vamos a hacer algunas breves consideraciones en esos aspectos. Hemos convocado a muchas voces relevantes de nuestra cultura. Probablemente las reflexiones, a veces hasta de carácter personal, queden no entrecomilladas, pero sí vamos a nombrar gente que ha hecho contribuciones significativas como en tantos campos. Los peruanos siempre remarcan que en el frontispicio del Ministerio de Salud de su país dice personas que atendemos personas. Y eso lo remarcan de una manera especial porque de alguna manera el título no cambia la realidad, pero orienta la acción de las personas, a veces. Y dice la Declaración de Lima, que se hizo en diciembre, y que nosotros suscribimos a nombre de nuestra academia, que en las más antiguas civilizaciones los médicos se dirigían a la persona del paciente y no solo al paciente. Y eso con el objetivo de trascender la enfermedad para focalizarse más en la salud del paciente, promoviendo la calidad de vida del ser humano. Este enfoque holístico es muy importante. Hegel, en el excelente libro Hoy que es un día del libro, este es un libro para tener y leer, de enorme valor. Y dice que en Solón, es decir, antes de Platón, Sócrates y Aristóteles, había una visión perfectamente objetiva de las leyes, de las enfermedades, y equivocada o no, y del entronque que existe entre la parte y el todo, la causa y el efecto. Y Hipócrates integró teoría, emoción e individualidad para la práctica de la medicina. Los fundamentos éticos son de origen kantiano. En su crítica a la razón práctica, Kant afirma que la persona es siempre un fin en sí misma y nunca exclusivamente un medio. En su Metafísica de las Costumbres, que en realidad es un tratado de ética de la época, Kant erige a lo moral en la base de la dignidad de la persona. De ambos postulados se desprende, con carácter de imperativo categórico, el respeto absoluto debido a la persona. Heidegger presenta a la persona como pastor y cabaña del ser. La persona dirige, gobierna, orienta y cuida al ser. Es por lo tanto pastor y a la vez refugio. Desde esta perspectiva se eleva lo óntico a lo ontológico, es decir, a lo universal y trascendente. Y esta es la importancia de la persona para la filosofía del ser. Por otra parte, la Revolución Francesa aportó, en términos de derechos humanos, actualmente consagrados en la Constitución de las Naciones Unidas, y desde allí representan las bases legales para que los pacientes exijan respeto por sus derechos. Como un dato de nivel local, desde hace poco tiempo nuestra Facultad de Derecho ha creado una cátedra de Derechos Humanos, cuya conducción está a cargo de la doctora Mariana Blencho. Las neurociencias han hecho su aporte porque los sistemas cognitivo y afectivo, desde el dualismo cartesiano, se consideraban aparte, no están aislados ni son independientes, porque forman una sola estructura cognitivo-afectiva que por métodos modernos han puesto de manifiesto como múltiples vías de comunicación. En consecuencia, lo que siempre intuimos
y la neurociencia lo está confirmando. Los estados afectivos adquieren una importancia extraordinaria, ya que pueden distorsionar a los procesos cognitivos. De esta manera se refuerza la concepción holística tanto de la persona como del conocimiento. Y ha permitido que alguien que se permitió juntar los dos términos, inteligencia y emoción, como Daniel Goleman, haya producido un verdadero bestseller. La bioética actual pretende, en el campo de las ciencias médicas y sobre todo en el momento de adoptar decisiones, consolidar el principio de autonomía, como expresión paradigmática de la libertad de la persona, que es el paciente. En tal sentido, convertir a la persona en el centro de la medicina moderna resulta fundamental, porque quien es centro no puede seguir siendo ignorado por el resto del sistema. Y todos sabemos que con bastante frecuencia, aún en nuestros días, el paciente muchas veces es tomado, para decirlo suave, poco en cuenta, en vez de ser centro. Por lo tanto, los objetivos de la bioética y de la medicina centrada en la persona coinciden en una sinergia que procura continuar humanizando la medicina. Una vez, en una reunión que estábamos, se preguntó, bueno, pero ¿para qué sirve la bioética? Y en definitiva, quedamos en ese grupo en conclusión de algo que está en la bibliografía. La bioética sirve para seguir humanizando la práctica de la medicina. Y ahora se agrega la dinámica del protagonismo decisivo de la persona. Porque solo cuando el paciente participa activamente en las decisiones informadas de su propia asistencia, se comienza de verdad a respetarlo como persona. Todavía no hemos podido llegar a dar ese salto, y se ha producido un retorno del más famoso de los sofistas, uno de los sofistas más famosos, Protágoras, que era amigo de Sócrates y de Platón. El hombre es la medida de todas las cosas, característico de toda revolución que se plantee un antropocentrismo. Los fundamentos epistemológicos de la medicina centrada en la persona también son de origen kantiano. El propio Kant tildó de giro copernicano su concepción del conocimiento humano como algo que debería dejar de estar centrado en el objeto, el allí afuera, para pasar a que el sujeto sea el verdadero eje de referencia. Es decir, sacó del centro al sol representado por el objeto y puso al sujeto. Si el sujeto debe ser el centro de la ciencia, con mayor razón lo debe ser de la medicina. Hay una publicación que se hizo en el año 2015, donde varios académicos de varias academias latinoamericanas hicieron este trabajo conjunto, que está disponible en nuestra academia y que se lo recomiendo porque, digamos, me basé mucho en ello para comenzar esta reflexión. La formulación actual hace recordar el discurso de Lincoln, aquello de que involucra una medicina de la persona, para la persona, por la persona y sobre todo con la persona en relación respetuosa de su dignidad y promoviendo su protagonismo. Es tanto un principio como una estrategia clínica fundamental. Y entonces el protagonismo ha ido cambiando. El origen ancestral de la persona, después pasó al médico a medida que los conocimientos se iban asentando, a la enfermedad, al paciente y finalmente ha vuelto a la persona, y eso es lo que justifica la pregunta del título. ¿Hemos retornado a las fuentes o lo hacemos además provisto de un nuevo paradigma al cual han contribuido los derechos humanos, la propia bioética, la autonomía y en el plano epistemológico el abandono del positivismo? Abandono que, como lo mostraré o no según el tiempo, es mucho más conceptual que práctico y tiene consecuencias. El origen ancestral era porque la enfermedad era pura especulación y el enfermo constituía la única realidad tangible, centrada en el médico porque detentaba el saber y el enfermo se limitaba a acatar la autoridad, centrado en la enfermedad, que ya está claro que esto no se hace. Sin embargo, yo que tengo el privilegio de participar en una reunión de auditoría de historias, en las historias están las enfermedades, no los pacientes. Y ahora se llega a esto del enfoque abarcativo que pone el centro en la persona. Y la medicina central de la persona y la bioética tienen muchísimos puntos de contacto y de hecho colaboran en conjunto para lograr los fines que se han propuesto.
Voy a hacer un breve informe de la participación. No tengo señalero, pero el edificio que todos ven, que está a la derecha, ese es el centro de convenciones del Colegio Médico del Perú. No la sede, el centro de convenciones, que son 10 pisos. En el 8º piso está la Academia de Medicina del Perú. Y eso tiene una razón histórica, porque la Academia surgió mucho antes y ayudó muchísimo al colegio en su estructuración y en su formación. Hay varios antecedentes recientes del movimiento que se puede catalogar sin exceso, que es de nivel mundial. Hay un colegio internacional de desarrollo de la medicina centrada en la persona, esas son las siglas en inglés. Se realizaron en Génova 9 conferencias, hubo 3 congresos internacionales, a nivel latinoamericano las 3 jornadas de Lima, incluida la que pude concurrir, y un congreso internacional, uno de los 3, en Buenos Aires. Esta es la página del Colegio Internacional de MCP. Las academias de medicina latinoamericanas auspiciantes, la de Brasil, la chilena, la colombiana, la peruana, la uruguaya. La de Buenos Aires no estuvo presente en diciembre, pero había hecho la reunión internacional a que hacía referencia. Varias organizaciones médicas de primer nivel, como la Asociación Médica Americana. Puse el logo del Colegio Médico del Perú porque está profundamente comprometido con esto y trabajando en conjunto con la academia. La OPS-OMS y el Colegio Internacional a que hacía referencia. Y arriba, no es una organización médica, pero es la Alianza Internacional de las Organizaciones de Pacientes. No podían estar en otro lugar que en esta, en una conferencia que se propone realizar un énfasis en el carácter central de la persona. El subtítulo es Una voz global para los pacientes. El Colegio Médico del Perú en abril de este año hizo un comunicado donde pide una auténtica reforma de la salud centrada en las personas. ¿Por qué lo hizo en abril? Porque el Perú estaba viviendo un proceso eleccionario y ellos querían influir sobre los futuros gobernantes para que de una buena vez hiciera una auténtica y sostenida reforma de la salud, que no la tienen, que pedían acceder a medicamentos seguros y de calidad, y abordar eficientemente los determinantes de la enfermedad, dándole al derecho a la salud, planteando una obligación estatal, como dice en el numeral 1. Nosotros tenemos principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud, como la promoción de la salud, que son bastante aplicables a este concepto de la medicina centrada en la persona, por lo menos como referencia doctrinaria. Para integrar el sistema nacional es preceptivo que las entidades públicas y privadas cuenten con órganos asesores y consultivos, representantes de sus trabajadores y usuarios. Dicho de otra manera, no se puede avanzar hacia la medicina centrada en la persona si las personas están aparte, alejadas del proceso de gestión. Y este es un cambio cultural no pequeño, que acá todavía no hemos dado. La 9ª conferencia de Génova fue en este 2016, el primer congreso en Zagreb en el 13, en Buenos Aires en el 14, del cual concurrió el académico Guido Berro, y en Londres en el 15. Y esta de Lima, de lo que está a la derecha, es la casa del Colegio Médico, no su centro de convenciones. Estaba subtitulado del concepto a la acción, porque en realidad se quería pasar de un amplio acuerdo conceptual a tratar de concretar en la práctica, dar algunos pasos en esta dirección. Los 2 referentes peruanos en medicina centrada en la persona son psiquiatras. Por eso está el signo de otra organización que también apoya fuertemente este desarrollo, que es el logo de la Asociación Mundial de Psiquiatría. El académico Juan Enrique Mesich es profesor de psiquiatría del Mount Sinai en Nueva York y actualmente es el presidente del Colegio de Medicina Centrada en la Persona, esa organización internacional que hacíamos referencia. Y Alberto Perales, ambos son académicos del Perú. Alberto Perales es profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es una de las 3 decanas de América. Y es presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona y es quien nos hace la propuesta de estudio epidemiológico. Este es uno de los centros de convención, uno de los anfiteatros del centro de convenciones. Nosotros no hicimos la reunión en este anfiteatro, que tiene una capacidad enorme, porque no lo llenábamos de ninguna manera. Tuvimos una reunión en el piso 4 y lleva el nombre de un mártir de la medicina peruana.
Antes de ir había que contestar un cuestionario que medía el índice de atención centrado en la persona, con una catalogación cuantitativa de que lo que se estaba diciendo, ahora lo voy a mostrar en más detalle, ocurría a juicio de la persona que contestaba nunca, a veces, frecuentemente o siempre. Y algunas de las preguntas eran, por ejemplo, el compromiso ético. ¿Se respeta la dignidad de las personas involucradas? Y claro, muy probablemente nadie pueda contestar en los extremos, ni nunca ni siempre. Y las respuestas se centren en la parte media. Se respetan los derechos del paciente, se apoya la autonomía, se promueve el empoderamiento. Se promueve la salud y los derechos de la comunidad. La comunidad, esto me parece extremadamente importante, participa de veras en la planificación de los servicios de salud. Y los servicios de salud responden a las necesidades y expectativas específicas de la comunidad, y no a la interpretación, que puede ser muy útil y complementaria, que pueda hacer un poder político de las necesidades de esa comunidad. Y la educación, el adiestramiento y la investigación tienen que estar centrados en la persona. Siendo una exigencia, me surgieron dudas en cuanto a realizar esta tarea a título individual, porque estaría vinculando a nuestra academia con una evaluación sobre nuestro sistema de salud basada en la apreciación de fundamentación meramente subjetiva de un único académico. Se lo planteamos al Consejo Directivo, que aprobó la orientación seguida, pero sin que las mismas reflejaran la posición de la propia academia. Entonces nosotros, en un total de 132 puntos, le dimos 70, los 52 que faltan. Miren lo que nos falta por hacer, pero en la parte dura del apuro. Porque para que cualquiera de esas preguntas se pueda contestar como siempre, hay que hacer muchas cosas. Las respuestas se elaboran en función de lo constatado subjetivamente en la práctica clínica estimada como predominante y no de la formulación doctrinaria de nuestra ley. No se realizó ninguna consulta a la Autoridad Sanitaria Nacional. Yo no integro, no tengo ningún cargo en el Ministerio, no tengo conflicto de intereses en relación al Senado y me hago responsable de las respuestas. Este índice para nosotros constituye a la vez, y con vistas a la instauración de la medicina central en la persona, un instrumento diagnóstico, un protocolo de investigación y un plan de alineamientos estratégicos de trabajo, y en definitiva la segunda de las acepciones es lo que nos va a proponer en definitiva la Academia Nacional de Medicina del Perú. El ejercicio pregunta la facilidad de completar el índice de atención, que es moderada, y es moderada porque las preguntas son sensibles, las respuestas es lo que resulta más difícil, y la idoneidad de los resultados para reflejar el grado de atención centrada en la persona es alta. Nuestra autoridad sanitaria ha declarado su voluntad de profundizar la reforma, de manera que este índice puede tener lógicamente fluctuaciones a lo largo del tiempo. Todo esto se hizo, recordar al académico Guido Berro, que presidía nuestra academia en ese momento, se hizo muy de apuro, con los días contados, de manera que ellos tenían intención de que Uruguay concurriera con alguna ponencia, pero no hubo tiempo de realizarla, y nos pusieron de moderadores en una de las mesas, la clínica centrada en la persona, junto con César Cabezas, un académico e investigador. La sesión 2 de investigación de salud centrada en la persona, educación médica centrada en la persona y salud pública. Y se hizo una declaración de Lima, cuyo contenido nosotros suscribimos y está acá en la academia. Esta es la foto final. Yo me temo que el tiempo no dé para analizar en detalle el tema epistemológico, de manera que quiero ir directamente a 3 frases de Eric Cassel. Debo el conocimiento de Eric Cassel, a quien fue mi profesor en bioética y miembro de esta academia, el profesor Juan Pablo Vega. Hoy, que es el día del libro, la persona como sujeto de la medicina también es un buen libro. Tanto en la salud como en la enfermedad, el ejercicio de la autonomía es fundamental para vivir como persona independiente. En la enfermedad, la independencia exige que otros participen, especialmente el médico. Y se pregunta Cassel, ¿la independencia que exige el apoyo de otros es auténtica? Hasta ahora hemos actuado como si una persona enferma fuera sencillamente una persona normal con una enfermedad añadida, como una mochila puesta. Sin embargo, esta perspectiva no es ni realista ni cierta. Una enfermedad grave provoca cambios en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y en cómo ven el mundo que las rodea.
Los que sufren, decía Cassell, no son los cuerpos, son las personas. De modo que en este momento él había tenido dificultades para llevar esta idea en Estados Unidos. La bandera de la medicina centrada en la persona ondea sobre el tejado de la mayoría de las facultades de medicina y de los hospitales, pero la medicina que se practica en sus plantas sigue estando centrada en la enfermedad. Bueno, vamos a ver ahora en la salud, en la educación y en la investigación cuáles serían las consecuencias de adoptar este paradigma. En la hora actual, y además de empatía, se necesita hacer una cultura de liderazgo, y yo quería compartir con ustedes esta notable frase que se refiere a muchas cosas, no solo en este, se puede aplicar en este punto. Los gestores saben cómo hacer las cosas bien, mientras que los líderes saben cuáles son las cosas buenas que hay que hacer. Nos parece que hay que hacer, y esto lo hemos conversado mucho entre otros conmigo, el académico Berro, el rediseño del documento que refleja la relación clínica. Lo primero es que toda la historia clínica, que como las actuales solo refleja la enfermedad, vuelve invisible ante nuestros ojos a la persona del paciente. Yo que leo historias con fines de auditoría, puedo decir que esto es verdad. Las historias nuestras reflejan la enfermedad. El paciente no está. Debiera haber la historia clínica convencional, la historia de los valores de la persona que es el paciente. Esto es extremadamente importante cuando nuestro país está trabajando con vistas a estructurar una historia clínica electrónica. En ese modelo que está circulando no hay nada que haga referencia a la búsqueda de los valores del paciente. Y también el médico tendría que hablar también sobre el marco relacional con el paciente, persona y su familia, los problemas, dudas y propuestas que se entienden deben ser acordadas. Y esto otro es muy importante. Muchas veces el médico escribe cortes transversales y es meramente descriptivo. El proceso del pensamiento médico que subyace también queda oculto y debe quedar transparentado, porque si no, en la auditoría, en instancia judicial o cuando un comité de ética tiene que actuar sobre una historia, estos aspectos que están en la oscuridad son los primeros a que importa referirse. Y esto lo aprendí de Alain Garay. Este conocimiento importante en medicina, el de la invisibilidad del paciente y el registro de solo la enfermedad, me lo enseñó un abogado, no un médico, que estuvo, ustedes recordarán, hace 2 años en nuestro país. Bueno, en la parte asistencial, para alcanzar la vigencia plena, tenemos que ir al cambio de prioridades. De esto se ha hablado mucho, desde una medicina centrada en la enfermedad, en lo asistencial, en el nivel terciario, a una medicina centrada en la salud de la persona, con énfasis en los aspectos preventivos y de promoción. Tengo que decir que con enorme frecuencia he asistido a un verdadero paralelismo de falsa oposición. Si lo importante es ir hacia la medicina preventiva y de promoción y de asistencia primaria, entonces parece que no importara mucho desarrollar el nivel que hasta ahora era prioridad. Sin embargo, entendemos que tiene que guardarse un equilibrio y que ese nivel terciario tiene que seguir dando muestras de calidad y seguridad en lo que hace con los pacientes. Hay que procurar que el sistema de salud vigente y las organizaciones institucionales incorporen a la persona y en definitiva a la ciudadanía en su proceso de gestión, en todo el proceso, desde la detección de las necesidades de la sociedad hasta el logro de los objetivos. Y pongo el sello de COMEF, la Cooperativa Médica de Florida, porque que yo sepa, fue la primera institución en el país, mucho antes que se hablara de todo esto, que tenía usuarios en su consejo directivo. Había elecciones de usuarios para el consejo directivo. Y obviamente después actuaban como consejeros, por lo tanto teniendo cierta intervención en esto que tanto preconizamos del proceso de gestión. ¿Cuáles son las implicancias de una educación médica orientada a la medicina centrada en la persona? Decía Sócrates, el propósito de la educación es la formación del carácter y el fin de la filosofía es la educación del hombre, moral del hombre. Lo mismo decía Spencer, y me gusta mucho esta reflexión de Adela Cortina. ¿Para qué sirve la ética? Para intentar forjarse un buen carácter que aumente la probabilidad de ser felices y justos al ayudar a estimar los mejores valores y optar por ellos. Perales recoge esta frase que me pareció sumamente interesante. Tenemos la convicción de que cualquier intento por introducir una estrategia educativa centrada en la formación de la persona
tiene que sustentarse en una ética centrada en la sociedad. Y agregaba más: debiéramos compensar por moralizar el sistema global de formación de médicos, en el sentido de que su objetivo, más allá de lo cognitivo y de habilidades y destrezas, debiera incluir de manera explícita el influir sobre la propia formación moral del educando, que todas las facultades de medicina lo hicieron desde tiempos ancestrales a través del ejemplo dado por la actuación de sus docentes, pero no como hecho explícito. Si de inicio se renuncia a este objetivo, sea por las dificultades propias o sea por considerarlo utópico, es posible que se condene el fracaso a la propia formación en ética médica. En cuanto a la escuela de medicina, que debe ser consecuente con su responsabilidad siendo el tipo de profesional que la sociedad necesita, y aclaro, no el mercado, porque parece ser un objetivo que termina rivalizando los logros, estimulando la recertificación, que en España es llamada también por el colegio reconocimiento periódico de la competencia. La primera beneficiada por este sistema es la propia sociedad, porque de esta forma aumentaría la confianza en los profesionales médicos competentes. Esto decía un hombre de enorme influencia en nuestro medio, que todos ustedes, o muchos de ustedes conocen, Helio Cordero, que agregaba: tomar la decisión de profundizar en la autorregulación, la implantación de un sistema de recertificación, exige coraje y sobre todo visión prospectiva, pero no me cabe duda que constituye la mejor estrategia para superar la crisis en que está inmersa la profesión. ¿Y por qué estamos hablando de la recertificación cuando hablamos de la medicina centrada en la persona? Porque, y esto también ha sido dicho reiteradamente en nuestro medio, si vamos a avanzar hacia colocar a la persona en el centro, le tenemos que dar garantías de idoneidad y calidad en la medicina que le proporcionemos, más que nunca. ¿Cuáles son las implicancias de una investigación científica orientada por las necesidades de la medicina, centrada en la persona? Bueno, acá muchos de ustedes que son investigadores saben que esta es una de las realidades nuestras, de una política de investigación que atienda las necesidades del mercado y de la industria, en particular el mercado de los países dominantes, hacia una política de Estado que atienda de manera preferente las necesidades de la sociedad y sobre todo que se enfoque en las enfermedades prevalentes. Todos hemos oído hablar de la distribución tipo Pareto del 80-20, que en la práctica dice que el 80% de los recursos destinados a la investigación en el mundo se dedican a estudiar el 20% de las enfermedades. Y se remarca que una de las enfermedades que produce más muertes, la malaria, prácticamente casi no tiene investigaciones de fondo sobre eso. Desde una consideración marginal de las personas vulnerables incluidas en un estudio, hacia una protección específica de su situación, como respuesta mínima hacia la dignidad. Dicha protección tiene que abarcar desde las condiciones de reclutamiento, la mejor formulación del consentimiento, a la decisión de investigar seriamente sobre la propia condición biológica de vulnerabilidad. Es muy largo referirse a los antecedentes que sobre todo la ciencia norteamericana y después de los nazis nos proporcionó durante largo tiempo. Entre otros, el experimento de Tuskegee, que siguió a pesar del descubrimiento de la penicilina y que es un clásico. Y desde una ausencia de beneficios a la sociedad en la cual reside la población reclutada, hacia una política sustentable de beneficios sociales derivados de la propia investigación y aplicados del país participante. Desde una frecuente indefinición sobre la conducta y responsabilidad ante los eventos adversos, hacia una formulación transparente de la posible ocurrencia de dichos eventos, proporcionando una cobertura total de la respuesta asistencial a los mismos, referencia que muchas veces falta en la mayoría de los protocolos de investigación actuales. Bueno, estoy llegando casi al final porque esto que nos propone la gente de Perú es la respuesta del cuestionario que yo respondí para hacer en el sector público y privado, médicos y enfermeros, hasta configurar 40 cuestionarios para agregarlo a todo lo que proporcionen los otros países. Y después invitar a relevantes actores. Le voy a dar la palabra, me parece, a los académicos que hicieron esta propuesta para participar en forma conjunta. Cada vez más toda la gente que está trabajando en ética en este país se está uniendo más allá de los marcos transversales de las instituciones. La presente jornada que ya de inicio a dicho proceso. Y la pregunta es muy clara. Hay un retorno a las fuentes, pero también se ha establecido con bases modernas un nuevo paradigma absolutamente fundamental para la ética, para la medicina y en definitiva para los pacientes.
Esta es cómo se responde a nuestra pregunta. Y puse la mujer vitruviana porque me parece, lo usé hace un tiempo en Punta del Este, me parece un verdadero símbolo del antropocentrismo del siglo XXI. Y estos son los temas propuestos por la Comisión de Ética de nuestra academia, y que de alguna forma es como para recibir a quienes se vinculen con nosotros para empezar a trabajar en estos temas, no para empezar a exponerlo ni nada por el estilo, sino para realizar un trabajo de estructuración. Muchas gracias.